Datos reales. Cada año, el 5 de noviembre, los británicos festejan una conspiración para matar a un rey. Un asesino llamado Guy Fawkes planeó volar el parlamento y al rey, pero fue atrapado cuando encendía la mecha. Guy Fawkes fue uno de los muchos asesinos que abundan en la monarquía. Los reyes vivían en constante guardia porque cualquiera, enemigo, amigo o incluso familiar, podía conspirar para apoderarse de la corona. La mayoría de los atentados fracasaban, pero el corrupto Eduardo II de Inglaterra, el pacificador Enrique IV, el piadoso rey Wenceslao, todos tenían una cita con los asesinos. Asesinos. En Praga, capital checa, se construyó una capilla en la catedral para honrar el 10º siglo del rey Wenceslao. En sus paredes había murales que narraban la vida del rey y su súbita muerte. Hasta la fecha, la canción navideña El buen rey Wenceslao honra al rey de lo que entonces se llamaba Bohemia. Wenceslao se convirtió a una nueva religión que se estaba extendiendo por Europa Oriental, el cristianismo. La llegada del cristianismo separó a las familias del reino, pues mucha gente todavía adoraba los ídolos paganos. La familia real no era diferente de las demás. La madre pagana de Wenceslao mató a su abuela por haberse vuelto cristiana, y él tenía un hermano más joven, Boleslao, quien conservó su fe pagana. Cuando Wenceslao heredó el reino, aumentó el resentimiento de Boleslao en contra de su hermano cristiano. La devoción de Wenceslao para con su nueva religión era tal que hizo voto de castidad, garantizando así que nunca tendría un heredero. Cuando Boleslao tuvo un hijo que sería el heredero a la muerte de Wenceslao, la descendencia real pasaría a su hermano menor. Pero a pesar de ello, siguió teniendo celos del piadoso Wenceslao. De pronto, en el otoño del año 929, Boleslao declaró que se convertiría al cristianismo. Construyó una iglesia e invitó al rey Wenceslao para que asistiera a la inauguración. El rey estaba rebosante de alegría con el cambio religioso de su hermano. Salió de Praga, la capital, para viajar a la nueva iglesia en el bastión de su hermano, Stara Boleslao. Cuando Wenceslao llegó, su hermano menor le dio una calurosa y cristiana bienvenida. Pero esa noche, durante un festín ofrecido en honor del rey, la conversación de Boleslao tomó un giro que no presagiaba nada bueno. A medida que rodaba el vino, los caballeros ebrios de Boleslao se olvidaron de su reputación de cristianos piadosos. Embriagados, los caballeros empezaron a armar alboroto y más tarde abusivamente insultaron a Wenceslao. Su hermano Boleslao no hizo mucho para detenerlos. La tensión fue en aumento cuando los caballeros desenvainaron sus espadas, pero los guardias del rey Wenceslao los desafiaron. Finalmente, Boleslao llamó a sus hombres al orden, evitando un enfrentamiento mortal en público. Cuando Wenceslao se levantó para irse a dormir, los caballeros ebrios lo rodearon amenazándolo. El rey logró hacer acopio de toda su autoridad real para abrirse camino. Fue deliberadamente que Boleslao no acompañó a su hermano hasta la puerta. La nueva iglesia de Boleslao sería consagrada al día siguiente.
El devoto rey Wenceslao se levantó temprano para orar y luego se dirigió a la iglesia. Iba solo. Cuando Wenceslao llegó a la puerta de la capilla, esta se cerró y se pasaron los cerrojos. Wenceslao tomó la manija de la puerta buscando salir del lugar. Cuando los hombres de Boleslao rodearon al rey, se apoderaron de él llevándolo a los pies de su hermano menor. Boleslao levantó su espada y dijo: Ayer te serví como podía. Contempla hoy cómo un hermano sirve a su hermano. Boleslao había invitado a su hermano a su propio funeral. La rivalidad entre hermanos y la ciega ambición agudizadas aún más por el conflicto religioso había llevado a Boleslao a derramar la sangre de su propia familia. Una vez muerto Wenceslao, Boleslao asumió el poder y juró liberar a su país de la nueva religión cristiana. Pero el asesinato del rey trajo consigo una serie de extraños acontecimientos. Cuando la carroza fúnebre que llevaba el cadáver de Wenceslao entró a Praga, los caballos se detuvieron súbitamente enfrente de la prisión principal. El cochero intentó moverlos, pero no lo lograba. Los caballos se quedaron como clavados en el suelo hasta que los carceleros liberaron a los hombres que Boleslao había enviado injustamente a prisión. Solo entonces se movieron los caballos. A este episodio siguieron otros milagros. Se decía que los cojos caminaban y los ciegos podían ver. Cuando el Papa escuchó hablar del martirio de Wenceslao, declaró santo al rey asesinado. Entonces, la iglesia presionó a Boleslao para que fuera más respetuoso. Se le obligó a exhumar el cadáver de su hermano y llevarlo a la nueva catedral en el centro de Praga. La reputación de San Wenceslao se propagó por toda Europa. Su espada y su casco, reliquias de las últimas horas del rey, se convirtieron en tesoros nacionales. La ambición de Boleslao por ocupar un lugar en la historia no se hizo realidad cuando Bohemia se convirtió en una nación cristiana y Wenceslao fue elevado a la calidad de su santo patrono. Cada Navidad, los niños entonan canciones acerca del buen rey Wenceslao y no acerca de su criminal hermano. El asesinato real no solo se aplicaba a los devotos. En ocasiones, el mal hacía justicia, según se ve en la historia de Eduardo II de Inglaterra. En el año 1300, este impopular rey gobernó con tiranía ensangrentando el reino con horripilantes ejecuciones. Oficialmente se dijo que había muerto mientras dormía, de modo que en sus últimas horas de vida, ¿qué fueron los espantosos gritos que se escuchaban a través de su ventana? Eduardo desacató las reglas de la monarquía, ignoró a sus consejeros, insultó a los varones y a los nobles, confiscó sus tierras y derrochó el tesoro del reino para complacer los caprichos de sus favoritos. Se rumora que algunos de estos jóvenes eran sus amantes. Eduardo se vio obligado a contraer un matrimonio diplomático con la princesa francesa Isabel, pero pronto la abandonó y volvió con sus amantes hombres. Haciendo a un lado tanto a los nobles como a su esposa, el rey Eduardo se había ganado un grupo fuerte de enemigos. Con objeto de liberarse de Isabel, el rey la envió a Francia como embajadora suya. Habiéndose ido Isabel, el rey acusó de traición a Mortimer, amante de esta, y lo condenó a la pena de muerte en la Torre de Londres.
La noche anterior a su ejecución, Mortimer invitó a los guardias a beber una última copa de vino con él. El vino estaba drogado y Mortimer escapó a Francia para reunirse con la reina. Allí, Isabel y Mortimer reunieron un ejército de nobles de la oposición y regresaron a Inglaterra para derrocar al rey. Más tarde, un monje llamado Thomas Downhead, amigo del rey Eduardo, escribió acerca de los acontecimientos de los que fue testigo. En el año de 1327 llegaron muchos caballeros en contra de nuestro señor Eduardo. Entre ellos se destacaba su propia reina. Vino con su amante Mortimer y oponiéndose a la voluntad del rey fomentó la rebelión. Al llegar a Londres, la reina Isabel animó a sus súbditos para que se levantaran en contra de Eduardo. Cansados con su corrupto rey, los londinenses respondieron a las palabras de la reina. La multitud arrastró de su caballo a uno de los amigos del rey, el obispo de Londres, y lo decapitaron con un cuchillo de carnicero. La muchedumbre agitada fue luego a cazar a los muchachos favoritos de Eduardo, quienes una vez capturados, fueron castrados y ejecutados. Eduardo se dio cuenta de que todo estaba perdido y huyó hacia Gales, esperando abordar un barco para Irlanda. Pero los hombres de la reina se apoderaron de él antes de que llegara a la costa. El rey Eduardo II fue llevado al castillo de Kenilworth para enfrentar la furia de sus varones. Luego obispos, condes y varones vinieron a Kenilworth, quienes enumeraron todas las faltas del rey. Él abiertamente aceptó que su gobierno había sido malo y de rodillas y con lágrimas en los ojos rogó que le perdonaran sus faltas. Suplicó pidiendo perdón. Cuando el rey bajó la cabeza, el lord de la corte de Eduardo rompió el nombramiento real, declarando disuelta la casa real y lanzó los pedazos al humillado rey. La abdicación de Eduardo implicaba que la reina Isabel podía poner a su joven hijo en el trono. Debido a que aún era un niño, Isabel y su amante Mortimer gobernaron en forma efectiva a Inglaterra. Se encarceló al deshonrado rey en el castillo de Berkeley, mientras Isabel y Mortimer decidían cuál sería el destino de Eduardo. Una noche, el amigo de Eduardo, Thomas Downhead, se introdujo al castillo. Eduardo y Downhead escaparon. Temerosos de que el rey encabezara una revolución en contra de ellos, Isabel y Mortimer ordenaron una búsqueda exhaustiva. Al cabo de unos pocos días, Eduardo fue recapturado y lanzado al calabozo en el castillo de Berkeley. Le esperaba un terrible destino. Isabel sabía que su posición no estaría segura mientras Eduardo viviera. Mortimer envió una carta a los carceleros de Eduardo en Berkeley. Desháganse del rey, pero háganlo con discreción. El asesinato abierto de un rey ungido por Dios podría fácilmente provocar una rebelión en contra de los autores. No debe quedar huella alguna del crimen. Mientras Eduardo permanecía en su celda, se llenó con cadáveres putrefactos de animales un hueco continuo a esta. A pesar de que el rey yacía allí respirando el aire putrefacto, los vapores tóxicos no lograron sofocarlo. Era preciso encontrar otro método. La solución que encontraron los asesinos fue ingeniosa y horripilante.
El monje Donghead describió los terribles eventos. Entraron precipitadamente mientras estaba en su lecho. A través de un embudo clavado en su ano, le introdujeron hierro al rojo vivo en los intestinos, quemándole las entrañas. La muerte del rey fue atroz. No obstante, los asesinos habían tenido cuidado de que el asesinato fuera lo más silencioso posible. Varias personas que se encontraban al otro lado de las paredes del castillo oyeron sus gritos toda la noche, pero tenían demasiado miedo como para hablar. Se anunció en forma oficial que el rey Eduardo había muerto de repente. Durante su velación no se observaron marcas de violencia en su cuerpo. Eduardo fue enterrado en la catedral de Gloucester y así se cubrió todo con un velo. Corrían rumores, pero nadie se atrevía a decir que había sido asesinado por temor a correr la misma suerte que él. Incluso el monje Thomas Donghead se negó a acusar a Isabel y a Mortimer, sus nuevos gobernantes. En relación con el fallecimiento del rey, prefiero no hablar más al respecto, porque en ocasiones las mentiras benefician a la mayoría, y decir la verdad escueta provoca daños. El asesinato de Eduardo II fue un crimen secreto, pero Enrique IV de Francia recibió atentados públicos contra su vida en repetidas ocasiones. Gobernando durante una época de luchas religiosas, cuando Enrique tenía 53 años, había sobrevivido a 19 intentos de asesinato. Para entonces, el rey había estado a punto de ser estrangulado y otro atentado con puñal le había dejado cicatrizado para siempre el rostro. Tras otro intento de asesinato, esta vez con veneno, Enrique hacía que probaran sus alimentos antes de que él comiera. Cuando su cocinero personal se hallaba ausente, el rey de Francia solamente comía huevos cocidos. En la Francia del siglo XVI abundaban los conflictos religiosos entre católicos y protestantes. Enrique era un líder protestante. Contrajo nupcias por primera vez con la hermana del rey que gobernaba en ese momento, quien era católica. Cuando los amigos del protestante Enrique se reunieron para celebrar la boda, los católicos los atacaron. 3.000 personas fueron asesinadas en la nefasta masacre de la noche de San Bartolomé. Más tarde, cuando ascendió y llegó a ser rey, se convirtió al catolicismo en un intento por unir pacíficamente a Francia. Se le conocía como Enrique el Grande y fue un exitoso gobernante, pero los católicos fanáticos no vejaban en sus intentos por acabar con él. Su vida amorosa incluía una larga lista de amantes, todo lo cual acabó con su primer matrimonio. El apetito sexual de Enrique IV y su pasado protestante encolerizaron a los fanáticos católicos como François Ravaillac, un maestro de escuela desempleado. Creyendo todavía que el rey era un hereje, Ravaillac se negaba a aceptar la conversión de Enrique al catolicismo. Propenso a tener alucinaciones, Ravaillac recibió una orden divina. Debía matar al rey. A principios de mayo de 1610, Ravaillac llegó a París y en una posada robó un enorme cuchillo de cocina. Durante días estuvo al acecho de Enrique y no lograba que la Guardia Real le permitiera pasar. Pero el viernes 14 de mayo, cuando el trastornado Ravaillac estaba a punto de darse por vencido, intervino el destino. Ese mismo día, el rey Enrique estaba preparándose para recibir a su segunda esposa, quien había sido coronada en la Catedral de Reims, e iba a hacer una entrada ceremonial a París. Se había programado un día de festividades. Esa tarde, el rey se dirigió a inspeccionar los preparativos para su llegada. Era un día cálido y soleado cuando Enrique iba en una carroza descubierta. Salió del Palacio del Louvre y siguió por la Rue Saint-Honoré antes de dar vuelta en la Rue de la Ferronnerie.
Por coincidencia, Ravaillac iba caminando por esa misma calle y a la misma hora. Cuando pasó la carroza real, Ravaillac se dio cuenta de que se le presentaba una oportunidad enviada por Dios. Enrique y su compañero ignoraban totalmente que el rey estuviese en peligro. Después de sobrevivir a 19 atentados, al rey se le estaba acabando la suerte. Por pura casualidad, la calle siguiente estaba bloqueada por un carruaje de heno. La carroza real se detuvo y los guardias del rey cabalgaron adelante para despejar el camino, dejando en descubierto al rey. Ravaillac aprovechó las circunstancias. Clavó el cuchillo en el pecho de Enrique, justo arriba del corazón. Enrique IV murió instantáneamente. Por temor a que hubiera disturbios, se le ocultó su muerte al público. Después de tantos atentados en contra de la vida de Enrique, finalmente, un asesino lo había logrado. Ravaillac fue llevado a la consejería para someterlo a un interrogatorio, la horrible cámara de tortura de París. Los guardias de la seguridad real estaban convencidos de que Ravaillac era una pieza dentro de una conspiración para terminar con la corona e imponer en Francia un estado estrictamente católico. Se le torturó para que delatara a sus cómplices. Le trituraron un pie en un aparato de tortura conocido como la bota. El brazo que empuñó el cuchillo fue sumergido en azufre ardiente. Primero le desgarraron la carne con pinzas al rojo vivo. Luego lo empaparon en plomo fundido y aceite hirviendo. La tortura duró 2 semanas, pero durante su dura prueba, Ravaillac juró que había actuado solo. Finalmente, sus verdugos aceptaron que estaba diciendo la verdad. El 27 de mayo de 1610, Ravaillac fue llevado a la catedral de Notre-Dame para expiar por su crimen. Luego, se le trajo aquí a la plaza de Grave, lugar de las ejecuciones públicas. Lo esperaba una enorme y furiosa multitud. Ataron los brazos y las piernas del asesino a 4 caballos fuertes que alaban en direcciones opuestas. Durante hora y media se estiró el cuerpo de Ravaillac y finalmente su cuerpo se descuartizó después de media hora más. La muchedumbre hizo picadillo con un hacha lo que había quedado de él. Eduardo II, Enrique IV y el rey Wenceslao sirvieron de ejemplo a otros monarcas. Los reyes piadosos, buenos o malos, siempre enfrentaban la amenaza de conspiraciones asesinas organizadas por sus enemigos o incluso por sus propios familiares. El mensaje de los asesinos era claro: un rey no puede confiar nunca en nadie. De Wenceslao, la descendencia real pasaría a su hermano menor. Pero a pesar de ello, siguió teniendo celos del piadoso Wenceslao. De pronto, en el otoño del año 929, Boleslao declaró que se convertiría al cristianismo. Construyó una iglesia e invitó al rey Wenceslao para que asistiera a la inauguración. El rey estaba rebosante de alegría con el cambio religioso de su hermano. Salió de Praga, la capital, para viajar a la nueva iglesia en el vacío de los atentados fracasaban, pero el corrupto Eduardo II de Inglaterra, el pacificador Enrique IV
El piadoso rey Wenceslao. Todos tenían una cita con los asesinos. Asesinos. En Praga, capital checa, se construyó una capilla en la catedral para honrar el 10º siglo del rey Wenceslao. En sus paredes había murales que narraban la vida del rey y su súbita muerte. Diferente de las demás. La madre pagana de Wenceslao mató a su abuela por haberse vuelto cristiana. Y él tenía un hermano más joven, Boleslao, quien conservó su fe pagana. Cuando Wenceslao heredó el reino, aumentó el resentimiento de Boleslao en contra de su hermano cristiano. La devoción de Wenceslao para con su nueva religión era tal que hizo voto de castidad, garantizando así que nunca tendría un heredero. Cuando Boleslao tuvo un hijo que sería el heredero a la muerte, hechos reales. Cada año, el 5 de noviembre, los británicos festejan una conspiración para matar a un rey. Un asesino llamado Guy Fawkes planeó volar el parlamento y al rey, pero fue atrapado cuando encendía la mecha. Guy Fawkes fue uno de los muchos asesinos que abundan en la monarquía. Los reyes vivían en constante guardia porque cualquiera, enemigo, amigo o incluso familiar, podía conspirar para apoderarse de la corona. La mayoría... Hasta la fecha, la canción navideña El buen rey Wenceslao honra al rey de lo que entonces se llamaba Bohemia. Wenceslao se convirtió a una nueva religión que se estaba extendiendo por Europa Oriental, el cristianismo. La llegada del cristianismo separó a las familias del reino, pues mucha gente todavía adoraba los ídolos paganos. La familia real no era diferente.